¡Hey! El tan anhelado six-pack. Este es el objetivo que mucha gente tiene la primera vez que pisa un gimnasio. Sin embargo, todos los días veo mucha gente que lleva años y años entrenando y nunca han visto el tan anhelado set de abdominales debajo de sus camisas. El día de hoy vamos a descubrir los pasos que tenemos que seguir y entender para lograr este objetivo. Para tener ese sexy set de abdominales que todos queremos, solo tenemos que seguir dos pasos. Así es, solo dos. El primero es bajar el porcentaje de grasa corporal y el segundo es desarrollar los músculos de los abdominales. Eso es todo. Pero para entender estos dos pasos mejor y poder empezar a tomar acción, los vamos a ver uno por uno en profundidad. Lo primero que tenemos que entender es que el porcentaje de grasa y cómo se ven nuestros abdominales van de la mano. No importa si tienes los abdominales más fuertes y desarrollados del mundo, si tienes una capa de grasa encima de ellos, nunca nadie los podrá apreciar. Si quieres tener abdominales visibles, tienes que estar por debajo de 18% de grasa corporal si eres mujer y si eres hombre por debajo de 10%. Obviamente esto puede cambiar de persona a persona, ya que no todos distribuimos la grasa de manera igual. Mucha gente almacena la grasa en las piernas, otra gente en la espalda, abdomen, etc. También tenemos que entender que para bajar el porcentaje de grasa corporal tenemos que estar en un déficit calórico. Y además que no es posible reducir grasa o quemar grasa en ciertas partes del cuerpo, en lugares específicos. Si todavía eres de las personas que creen que haciendo cierto tipo de ejercicios puedes quemar grasa en ciertos puntos del cuerpo, déjame ser la persona que te muestre la luz. No es posible, no es posible. No importa si haces 1 trillón de abdominales. Nunca bajarás esa barriga si no te aseguras que estás en un déficit calórico al final del día. Esto está muy bien entendido científicamente. Cuando quemamos grasa, la quemamos en general. Por ejemplo, un ácido graso que es liberado de la papada viaja por el flujo sanguíneo y es quemado donde se necesita energía, por ejemplo, en un brazo, en una pierna o en el abdomen. No podemos quemar grasa en un sitio específico a propósito. Es por eso que nos tenemos que concentrar en quemar grasa en general. Y esto solo se logra estando en un déficit calórico, no me cansaré de enfatizarlo, consumiendo menos calorías de las que quemas. Acá tenemos el otro aspecto para desarrollar ese impresionante set de abdominales y es el desarrollo de ellos mismos, el desarrollo de la zona abdominal. Puede que cumplas el requisito número 1, que es estar en un porcentaje de grasa bajo, pero si no tienes un set de abdominales bien desarrollados, nunca vas a ver nada. Por esto la prioridad es desarrollar masa muscular en general, en todo el cuerpo. Ponte a pensar, ¿cuándo has visto una persona con un set de abdominales impresionante, pero nada de músculo? Esto no pasa. Si te das cuenta, el nivel de masa muscular y que también se ven tus abdominales van de la mano. De aquí ha nacido el debate de si es necesario entrenar los abdominales directamente o si simplemente los puedes desarrollar ejecutando ejercicios compuestos. Ya sabes, sentadilla, peso muerto, press militar, todos estos. Personalmente pienso que sí, puedes desarrollar tus abdominales simplemente enfocándote en estos ejercicios. Pero ¿por qué no invertir un poquito más de tu tiempo y hacer algunos sets de trabajo directo? Esto es para darle a tus abdominales esos detalles finales. Es la cereza en la cima del helado. Cuando trabajamos los abdominales directamente, la idea es estimular las 3 áreas de ellos: abdominales bajos, altos y oblicuos. En este primer ejercicio, elevaciones de piernas, estamos enfatizando los abdominales bajos, una de las zonas más difíciles de desarrollar para mucha gente. Cuélgate en una barra y lleva las rodillas al pecho. El movimiento es 100% controlado. El secreto para entrenar abdominales efectivamente es la respiración. Cuando inicies el movimiento, toma un respiro profundo. Eleva las piernas usando los abdominales. Cuando las rodillas lleguen al pecho, suelta todo el aire y aprieta los abdominales lo más fuerte que puedas. Las abdominales clásicas. Así es, este ejercicio es súper efectivo si es ejecutado correctamente. Acá estamos enfatizando la parte superior de los abdominales. El truco es la respiración. Toma aire y lleva tu pecho hacia las rodillas. Ahora suelta todo el aire y contrae los abdominales lo más fuerte que puedas.
En unas barras paralelas vamos a elevar las piernas y sostener lo más que podamos. Este ejercicio trabaja la fuerza abdominal, la cual nos ayudará en el desempeño en los ejercicios compuestos. Si encuentras este ejercicio un poco difícil, puedes hacer planchas convencionales. El principio es el mismo. Concéntrate en mantener los abdominales fuertemente contraídos mientras sostienes. Rotaciones de cadera para oblicuos. Con un palo de escoba o PVC o cualquier cosa que te encuentres, liviana eso sí, no se te ocurra coger una barra olímpica. Te colocas la varita detrás de tu cuello y rotas la cadera. Con cada rotación usa el mismo principio de respiración que hemos estado hablando. Puedes hacer estos ejercicios a manera de circuito al finalizar tu entrenamiento, 2 veces por semana. O también puedes hacer un ejercicio por día. Como te has dado cuenta, dejamos los ejercicios de trabajo directo para el final del video, ya que este punto es el que menos tiene relevancia a la hora de tener abdominales visibles. Estos ejercicios son prácticamente inservibles si pasas por alto los puntos que discutimos al inicio. Si tienes grasa en la barriga, asegúrate de estar en un déficit calórico, ir al gimnasio y entrenar con pesas. Si estás flaco o flaca y aún no ves nada de abdominales, tienes que enfocarte en crear un exceso calórico pequeño, de 200 a 300 calorías. Enfócate en ir al gimnasio y trabajar en esos ejercicios compuestos, vuélvete fuerte en ellos. En el periodo de 6 a 8 meses, intenta ganar 4 o 6 kilos. Después te pones en un déficit calórico para quemar ese exceso de grasa que de pronto ganaste hasta que veas tu six-pack. Finalmente, un consejo que te quiero dar es que seas paciente. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Especialmente cuando está llegando a esos porcentajes de grasa bajos, es cuando tu cuerpo menos quiere deshacerse de esas últimas capas de grasa. Pero si eres paciente y consistente, eventualmente vas a ver los resultados y podrás ver ese sexy six-pack debajo de tu camisa. Espero que después de este video entiendas un poco mejor cómo funciona la cosa. Ahora es tu turno para que tomes acción. Si aún no sabes cómo determinar tus calorías, tus macronutrientes, todo esto, suscríbete a nuestro canal porque hace unos meses hice un video donde te explico cómo determinar todo esto. Están todas las fórmulas para que empieces a hacer tus cálculos en casa. Como siempre, si te gustó el video, dale like. Además, ayúdanos a crecer el canal compartiendo con todos tus amigos. De pronto esas personas que creen que para sacar el six-pack tienen que hacer horas de cardio o que tienen que comer ciertas horas del día, cierta comida específica. No, compárteles este video para que vean cómo es la cosa de verdad. Eso es todo por hoy. Quédate muy conectado al canal para que veas mucho más contenido y nos vemos en la próxima.